¿Qué es lo que ha cambiado en el canon colombiano? ¿Qué se considera en este momento digno de conmemorar, digno de celebrar, que antes o estaba minimizado o directamente no se apreciaba o carecía de legitimidad? Nosotros actuamos ahora mismo desde un estado en el que sabemos que las lenguas están en peligro de extinción, la mayoría, en peligro de extinción inminente, por lo menos el 50% de las lenguas, y que debemos actuar para documentar, recuperar y ojalá poder formar en el futuro. Hacemos presencia en los antiguos territorios nacionales, reconstruimos la memoria de los pueblos indígenas, de los pueblos afro, y de esa manera hemos tratado también de pensar el archivo en clave de reparación en un sentido más amplio, no solo mirando al pasado, sino también poniendo la mirada en el presente. Todos los días del año nos estamos haciendo preguntas sobre dónde queremos activar la memoria del país con eso que vive dentro de la biblioteca. Tomamos la decisión de que solo las conversaciones que queremos tener, las queremos tener a partir de los libros, de las fotos, de las partituras, de cada pieza que existe en la Biblioteca Nacional. Y a veces son piezas del presente, a veces son piezas del pasado, a veces son conversaciones del presente que se activan con una pieza del pasado. Por una circunstancia azarosa, no es más, en estos meses, en estos 6 meses, se conmemoran una cantidad muy importante de centenarios de artistas colombianos. Uno de ellos es Delia Zapata Olivella, que conmemoramos el pasado 1 de abril, sus 100 años de nacimiento. También están Álvaro Cepeda Zamudio, está también Rafael Escalona, el compositor. Hay cincuentenarios también muy importantes, como el de León de Grave. Hay otros, Pedro Morales Pino, digamos, la gran figura del bambuco en Colombia, en el cruce entre el siglo XIX y el siglo XX. Y hay libros canónicos de la literatura colombiana que están cumpliendo 100 años, como La Marquesa de Yolombó de Tomás Carrasquilla y Suenan timbres de Luis Vidales. La confluencia de todas estas cosas nos hizo pensar en que tanto el Ministerio de Cultura como el Instituto Caro y Cuervo, la Biblioteca Nacional y el Archivo General de la Nación tienen entre sus propósitos misionales la conmemoración, la puesta en escena de todo un legado patrimonial. Sin embargo, hay algo que mi impresión es que la mayoría del público no tiene del todo claro en este momento. Las 3 instituciones cuyas cabezas están acompañándonos han sufrido una ampliación, han experimentado una ampliación de sus objetivos misionales. Con esto lo que quiero decir es que la biblioteca, el Instituto Caro y Cuervo, el archivo, hacen lo que hacían antes, pero también bastantes más cosas. Y el impacto que eso tiene sobre la cultura colombiana es enorme. Yo espero que en los minutos que vienen esto les quede bastante claro. Buenas tardes, Pacho. Buenas tardes, Adriana. Buenas tardes, Daniela. Quisiera que arrancáramos por ahí, que cada uno cuente brevemente, sin hacer el informe de actividades típico, no se trata de eso, que nos cuenten esto que les acabo de preguntar. ¿Cómo lo han vivido ustedes al frente de las instituciones? ¿Qué hacen hoy la biblioteca, el instituto, el archivo, que no se hacía en el pasado? Cuando uno habla del Archivo General de la Nación, generalmente siempre aparecen los instrumentos archivísticos como una cosa súper aburrida. Sin embargo, hay algo que ha ocurrido en el marco de este gobierno y en particular en la forma en que se ha entendido la funcionalidad del Ministerio de las Culturas, las Artes y los Saberes, y parte inicialmente por el hecho de cambiar ese nombre. No es un simple tema de orden semántico, tiene una carga de profundidad que ha llevado a que las distintas dependencias, y ustedes lo verán a partir de lo que hace la Biblioteca Nacional ahora y lo que hace el Instituto Caro y Cuervo, busquen la forma de pluralizar las memorias, busquen nuevas maneras de entender el pasado, en el caso del Archivo General de la Nación, y el lugar que ocupa
el archivo y la memoria como un ente reparador. Entonces, si bien es cierto, el archivo se encarga específicamente de los lineamientos, de direccionar la política archivística, de salvaguardar el patrimonio documental del país, unos cerca de 40.000 metros lineales de información. También el archivo ha procurado en los últimos años leer el país desde otras ópticas, desde otras miradas. Entonces, para reconstruir las memorias asociadas a las aguas, por ejemplo, que es una preocupación que hace parte de lo contenido en el Plan Nacional de Desarrollo, creamos un programa que se llama el Archivo de los Ríos y hemos ido a Magangué, a Honda, a Barrancabermeja, a Mompox a reconstruir parte de esas ideas. Si queremos pensar el país de una manera más plural, darle efectividad, materialidad a la noción de un país que defiende una mirada más plural, más pluriétnica, nosotros nos vinculamos de manera clara a todas las actividades asociadas a lo relacionado con la reparación histórica. Y desde esa perspectiva, entonces, hacemos presencia en los antiguos territorios nacionales, reconstruimos las memorias de los pueblos indígenas, de los pueblos afro. Y de esa manera hemos tratado también de pensar el archivo en clave de reparación en un sentido más amplio, no solo mirando al pasado, sino también poniendo la mirada en el presente. Generalmente se nos ubica casi que de manera exclusiva en las memorias asociadas al siglo XV, desde el siglo XV hasta buena parte del siglo XX. Y en efecto eso lo tiene el archivo. Nosotros tenemos información que va desde el siglo XVI hasta el siglo XX. Pero poca gente conoce que el archivo ha venido, particularmente en los últimos años, haciendo un esfuerzo notable en la gestión de archivos de derechos humanos. Entonces, en estos momentos estamos comprometidos con la desclasificación de los archivos del DAS, estamos gestionando los archivos de las Convivir, estamos gestionando los archivos asociados a la Comisión de Esclarecimiento para la Verdad. Y desde esa óptica, creo yo, tenemos un archivo que tiene la capacidad de pensarse como un archivo vivo, como un archivo que entiende que la memoria no solo está anquilosada en el pasado, sino que sirve para pensar el presente y proyectar futuros posibles. Adriana, yo iba cuando estaba en la universidad, cuando estudiaba Filosofía y Letras en la Javeriana, iba con cierta frecuencia a la Biblioteca Nacional. La institución que soy y la que yo conocí como estudiante casi se diría que son dos instituciones distintas. En ese lapso de 30 años, ¿qué es lo que ha cambiado? Creo que hacías bien la pregunta cuando mencionabas que no es que haya cambiado, sino que se ha ampliado la misión. Digamos, el corazón y lo que dicen las leyes es que la Biblioteca Nacional es la responsable del cuidado del patrimonio bibliográfico y documental de la nación. Eso quiere decir que las colecciones de la biblioteca se construyen con una ley de 1834, que es el depósito legal, y que todo lo que se publica en el país llega a la Biblioteca Nacional. Y así se construyen los acervos de la memoria, que tienen todo que ver con la palabra conmemorar, finalmente. Yo diría que el cambio responde a todo lo que dice Francisco de lo que nos propone este gobierno, de cómo ir cambiando la mirada, pero en el caso de la biblioteca puntualmente, con el equipo nos hacemos muchas preguntas de cómo los usuarios o los ciudadanos de hoy pueden querer acercarse a ese patrimonio bibliográfico, ¿sí? Y eso creo que nos ha llevado a pensarnos distintas formas de propiciar esa conexión. Creo que este gobierno también nos dio la libertad de ponernos políticos en eso que le contamos al país desde la Biblioteca Nacional también. Y ahí me parece lindo recordar a Rita Segato esta semana haciendo la diferencia entre lo político y la política. En la biblioteca nos hemos puesto políticos. Y ver cómo a la ciudadanía le interesa que les presentemos contenidos con una apuesta finalmente, ¿sí? Y en el trabajo de las conmemoraciones que preguntabas ahora, pues esa ha sido como creo que es un trabajo que ahí sí todos los años el Ministerio de Cultura hace, las famosas efemérides aparecen en leyes de honores, aparecen en la actividad del ministerio todos los años y se vuelven una especie de compromiso del ministerio, pero cómo celebrarlas, cómo hacer ese trabajo, creo que sí es una pregunta
que a lo mejor ha cambiado y Gaceta es una de esas respuestas. Gaceta revive en este periodo de gobierno cuando está en ese momento de ministro Juan David Correa y recién empezado el año 2026, que era el centenario de la vorágine. Me imagino que la conversación se dio desde el 24, perdón, 2020, gracias. Recién empezado 2024. La conversación había empezado en el 23. ¿Qué vamos a hacer para la vorágine? Claro, el manuscrito de la vorágine está en la Biblioteca Nacional, nos hacíamos muchas preguntas. En los 90 años ya se había hecho también una exposición y cuando empieza la conversación al interior del ministerio de el renacimiento de Gaceta, se toma la decisión de que el primer número fuera dedicado a la selva, el primer número de esta etapa, y creo que se hace un trabajo en ese momento muy especial, que es convocar a un montón de voces que de alguna manera estaban también relacionadas con ese trabajo del ministerio. Por ahí está Jorge Cote, que escribió algo, Marta Ruiz, que en ese momento estaba, Mauricio Wiles, tenía también Sergio Zapata, bueno, muchos que estaban ahí en ese momento escribieron para ese número y creo que ese número era también un símbolo más de lo que buscábamos con ese centenario, que era activar la conversación nacional, llevarla a los espacios más públicos. Entonces, Gaceta renace con ese espíritu de entender también, por ejemplo, que su casa iba a ser las bibliotecas públicas del país, que iba a tener un canal de distribución en las bibliotecas, pero que además se iba a presentar en todos los espacios públicos posibles y que iba a ser una apuesta de editar desde lo público, que es una gran conversación en el mundo editorial, si el Estado debe ser editor o no, pero que creo que a lo largo de estos 3 años hemos ido respondiendo de una manera que ha respondido a esas ideas que contaba ahora Francisco, ¿sí? Como qué es lo que finalmente tendríamos que editar desde el Estado, que abre oportunidades, que abre circulación y que genera otras conversaciones distintas con el país a las que tiene el sector editorial con eso que editan. Entonces, me fui por otros lados, por lo de la conmemoración, pero en la Biblioteca Nacional creo que todos los días del año nos estamos haciendo preguntas sobre dónde queremos activar la memoria del país con eso que vive dentro de la biblioteca. Tomamos la decisión de que solo las conversaciones que queremos tener, las queremos tener a partir de los libros, de las fotos, de las partituras, de cada pieza que existe en la Biblioteca Nacional. Y a veces son piezas del presente, a veces son piezas del pasado, a veces son conversaciones del presente que se activan con una pieza del pasado. No sé, pensaba, por ejemplo, Palestina. Entonces, mirábamos en la mapoteca de la biblioteca, ¿qué mapas tenemos? ¿Sí? ¿Qué podemos hablar de esto? Y solo con eso, revisando con los mismos compañeros, salía de ahí un tema que creíamos que podíamos detonar una conversación de ahí. Entonces, creo que el trabajo sigue siendo el mismo de hace 250 años. La biblioteca cumple 250 años. Otra conmemoración en el 2027, cumple 250 años el año que viene. Y la misión tiene que seguir siendo la misma, porque esa es... porque es lo que el país necesita, las bibliotecas nacionales, pero cómo establecemos esa conversación con los usuarios y con la ciudadanía. Creo que hoy, en tiempos de las crisis de la lectura, vale la pena hacerse la pregunta y pensar en otras formas de dialogar que siempre queremos que terminen en la lectura finalmente. Daniela está al frente de una institución que nació con unos objetivos muy precisos. El Caro y Cuervo, en los años 40, empezó su andadura para 2 misiones: terminar o hacer las obras completas de Rufino José Cuervo y de Miguel Antonio Caro, y terminar el gran proyecto inconcluso de Rufino José Cuervo, que fue el Diccionario de Construcción y Régimen. En ese momento iba apenas por la letra E, y desde entonces hasta acá todo eso se terminó, pero el instituto fue sufriendo cambios, metamorfosis, y adquirió, lo mismo que la biblioteca y que el archivo, nuevas misionalidades. ¿En qué está hoy en día el Caro y Cuervo, Daniela? Gracias, muchas gracias, Mario, y a mis colegas Adrián y Francisco por estar acá y por habernos invitado. Mario,
Bueno, yo creo que la visión que se tiene sobre el instituto se parte en dos, precisamente. Está esa primera versión del instituto, determinar las obras de estos grandes lingüistas y Miguel Antonio Caro político, estos grandes hombres de letras del siglo XIX. Pero muy poco tiempo después, no, 30 años después, cuando ese proyecto se acaba, el de las obras de Rufino José, el del Diccionario de Régimen y Construcción de la Lengua, el de Miguel Antonio Caro, se abre un instituto que piensa el país a través del Atlas Lingüístico y Etnográfico de Colombia. Ese atlas, con 30 lingüistas que estuvieron recorriendo de norte a sur, de este a oriente, el país, lo que quiso hacer fue revisar cómo se decían las cosas diferencialmente en diferentes regiones en español. Lo que tenemos nosotros en esos 6 tomos, que los pueden encontrar en la librería del Instituto Caro y Cuervo, que está en el stand del Ministerio de las Culturas, es una exploración de un español que no se pretende puro, sino impuro, que se pretende siempre nuevo, que se pretende divertido en sus formas, informal, popular. Y yo creo que este gobierno lo que ha permitido es que esa segunda versión del Instituto Caro y Cuervo pueda expandirse. ¿Cómo lo hemos hecho? Por ejemplo, tenemos ahora mismo un programa de documentación de lenguas nativas porque nuestra misionalidad es salvaguardar las lenguas y las literaturas del país. Pero usualmente lo que se ha entendido en el pasado es que lo que debe salvaguardar y cuidar al instituto es el español. Pero con este gobierno nos dimos cuenta que realmente nuestro foco en estos 3 años tenía que ser la expansión de la identidad nacional a través del conocimiento de esas 65 lenguas indígenas que tiene el país, 2 lenguas afro, 1 lengua rom, y enriquecernos a través de los mundos posibles que se abren en los conocimientos de esas lenguas. Si nos visitan allá en el stand del ministerio, en la parte interna del auditorio del ministerio, van a encontrar una pequeña muestra de ese programa de documentación que actualmente está acompañando 15 lenguas como las Nucac, la Muinane, la lengua Bora, el Wayuunaiqui, etc. Y allí también podrán encontrar pequeñas descripciones que nos hacen entender por qué cuando uno está dentro de las reglas de las otras lenguas, el universo cambia. Por ejemplo, en la lengua Kamsha, que estamos documentando con el pueblo Kamsha, no hay una palabra para hola ni adiós, y usualmente en el acto de hacer una reverencia de la despedida, lo que ellos dicen es siempre nos volveremos a encontrar, nos vamos a volver a encontrar. Es como un tiempo siempre presente, cíclico. Y yo creo que la sensibilidad del Caro y Cuervo en el presente está allí, en encontrarnos con otras identidades en las diferentes lenguas que habita Colombia, en dejar de ver hacia las lenguas de afuera y más bien concentrarnos internamente en lo que tenemos y en lo que podemos comenzar a recuperar, porque también nosotros actuamos ahora mismo desde un estado en el que sabemos que las lenguas están en peligro de extinción, la mayoría, en peligro de extinción inminente, por lo menos el 50% de las lenguas, y que debemos actuar para documentar, recuperar y ojalá poder formar en el futuro. Cuando uno habla de conmemorar, inmediatamente surge la palabra canon. Es inevitable que ese término aparezca en la discusión y ustedes creo que se enfrentan casi en el trabajo cotidiano con esa palabra. Les preguntaría lo mismo que ahora, pero referido a el canon. ¿Qué es lo que ha cambiado en el canon colombiano? ¿Qué se considera en este momento digno de conmemorar, digno de celebrar, que antes o estaba minimizado o directamente no se apreciaba o carecía de legitimidad? Pónganlo en los términos que quieran. Quisiera, hacer una comparación entre lo que se hacía en términos conmemorativos en el siglo XIX y un poco el sentido de lo que hacemos
ahora en el siglo XXI. Cuando se observa la forma en que se conmemoraba a lo largo del siglo XIX, pareciera ser que hay dos formas de poder definirlo. Uno, para glorificar, digamos, las glorias que surgieron a lo largo de la independencia llevaban a que nos llenásemos de estatuas, de figuras en torno a Santander, Bolívar. Entonces, glorificar a los padres fundadores de la patria pareciera ser marcó el derrotero de lo que era conmemorar durante buena parte del siglo XIX y lo corrido del XX. Pero a la vez, ahí en ese siglo XIX, como estaba todo un tema asociado a la honorabilidad, al estatus, muchas veces se veía lacerado, perjudicado ese estatus, entonces el desagravio jugaba un papel fundamental. Por poner un ejemplo, José Padilla, que estamos ahora conmemorando, fue acusado injustamente, termina siendo fusilado y un año después de ser fusilado, casi 2 años después de ser fusilado, es desagraviado. Entonces había esa doble connotación a lo largo del siglo XIX y durante buena parte del XX. Creo que ahora en un Estado que lo que hace o lo que intenta es cabalgar sobre la idea de la reparación, lo que estamos haciendo más que desagraviar es reparar. Y reparar en este caso ha significado pasar de una identidad que se pretendió homogénea, aun cuando fuéramos una sociedad marcada por una suerte de heterogeneidad racial, ¿verdad?, étnica, geográfica, y esa visión de reparar desde esa perspectiva nos ha llevado entonces a poner el lente en ciertas figuras que jugaron un papel fundamental en la construcción de la República, en la vida misma de la nación, pero que fueron condenadas a la marginalidad. Dicho de otra manera, no fueron sujetos marginales, pero terminaron siendo marginados tanto desde el punto de vista del relato como desde el punto de vista de la representación y, por supuesto, del acceso a derechos. Y de esa forma, cuando nosotros pensamos esto, entonces llegamos a la conclusión de que es necesario que, por ejemplo, una figura como Juan José Nieto, que fue el primer autor de la novela republicana en Colombia, llamada Ingermina, la hija de Calamar, aparezca en el lugar de importancia y centralidad que durante mucho tiempo se le dio a Jorge Isaacs, por ejemplo, que se consideró durante largo tiempo el primer autor de las novelas republicanas, cuando realmente fue Juan José Nieto. O, si uno quiere observar de manera más compleja quién es el artífice de la construcción de la República, y eso justifica por qué se ha dado toda esa discusión a José Padilla, en vez de poner el lente nosotros en Simón Bolívar o en Santander, por ejemplo, planteamos la idea de volvamos a Padilla, que finalmente es quien es el artífice del triunfo de las huestes republicanas en la batalla de San Juan en 1821 y luego en el lago de Maracaibo en 1823. Entonces, creo que el acto reparador es clave porque no solo reivindica las voces que han sido marginadas, sino que te permite repensar el Estado y decir por qué siempre tenemos que estar los ciudadanos en posición de resistencia cuando el Estado en sí mismo puede tomar las medidas para ubicar, pluralizar desde geografías, sonidos, voces y rostros diversos lo que somos como nación. Creo que en ese sentido, entonces, para mí ahora definir la idea de conmemoración y pensar en qué se debe conmemorar pasa por la idea de reparar. Y con esto finalizo esta parte de la intervención. Nosotros, por ejemplo, vamos a conmemorar los 100 años de la masacre de las bananeras en el 28. Y resulta que en el Ministerio de las Culturas, las Artes y los Saberes tenemos una casa. La casa se llama Casa Abadía, en honor a Miguel Abadía Méndez, quien es el presidente que en su mandato ordena turbar el orden público y luego la reacción brutal que el ejército colombiano tiene sobre los miles de protestantes que estaban en Ciénaga. Entonces, creo que allí en sí mismo hay una clara muestra de lo que tenemos que hacer, desde dónde mirar la idea de reparación y qué actos, qué hechos, qué personajes, qué geografías priorizar. Adriana, hace muy poco la Biblioteca Nacional
ustedes lo pueden encontrar en el stand del Ministerio de Cultura, la segunda serie de la Biblioteca de Mujeres. En esa reformulación del canon, creo que no hay mucho que discutir. El trabajo que se ha adelantado a lo largo de los últimos años da una idea de la historia de la literatura, de la historia de la escritura en Colombia, muy diferente, o si no muy diferente, con centros de gravedad distintos a la que había, qué sé yo, hace 10, 15 años. Me gustaría que abundaras en ese punto porque creo que es importante. Hola. Sí, otra vez la respuesta de Francisco, fantástica. Estoy de acuerdo en que la reparación es la ruta que nos ha llevado a estas búsquedas y a preguntarnos sobre la palabra canon y a resignificarlo y ampliarlo e incluso a no usar la palabra. ¿Sí? Creo que en el caso de la Biblioteca de Escritoras Colombianas es pues, un ejemplo claro de esos ejercicios de reparación, esa orientación de reparación que le hemos dado a las conmemoraciones. Esta, para los que no lo sepan, es una búsqueda, una investigación de un grupo de mujeres que duró 5 años investigando dónde estaban las escrituras de las mujeres en Colombia. Esto para entender que el primer canon de la literatura colombiana, me atrevo a decir que no incluía mujeres y si incluía alguna, pero esa primera investigación buscaba eso, decir dónde están esas mujeres, dónde publicaron, qué pasó con esas obras, cómo circularon poco, circularon mucho, se hicieron muchos ejemplares, no se hicieron. Y la segunda etapa es lo que se aprendió de haber rescatado 19 horas completas de mujeres desde la colonia hasta principios del siglo XX, la primera mitad del siglo XX. Y fue que las investigadoras que trabajaron en esto encontraron mujeres de todas las regiones, de todos los tiempos, que además tenían formas marginales de publicación, que no las publicaban las editoriales, que no las publicaban en libros, sino que muchas veces estaban también en periódicos. Entonces, volviendo a esa labor fascinante que se puede hacer desde los archivos de la Biblioteca Nacional, digamos que una gran búsqueda hemerográfica y bibliográfica del archivo, no solo de la biblioteca, sino de otros archivos del país, termina encontrando 97 mujeres, muchas de ellas las hemos oído nombrar en el presente, otras las hemos oído nombrar en el pasado, pero muchas, digo yo, más de la mitad, seguramente los lectores no las conocían. Ese sentido de reparación de las conmemoraciones se ve en un ejercicio como este. Son 10 antologías de 10 géneros y temáticas distintas, con mujeres que algunas pretendían ser escritoras y otras no, otras simplemente escribieron y sus textos están ahí, otras eran artistas que también quisieron escribir sobre su mirada y su posición en el mundo y sus textos están también ahí. Unas eran rebeldes, otras no, unas eran súper godas y lo que uno se encuentra ahí que escribían era de lo que podían escribir en la época y otras en cambio dibujaron ahí grandes ideas para el feminismo y para la lucha de las mujeres en Colombia. Entonces, sí creo que el sentido de la reparación es constante en las conmemoraciones de hoy y creo que la palabra canon, de verdad que en estos últimos años la hemos usado poco en esos ejercicios, precisamente porque nos hemos hecho esas preguntas, como ¿dónde es que hay que ir a buscar eso que no hemos oído, eso que no se vio, pero que está ahí? Por ejemplo, el caso de la vorágine es un buen ejemplo con la biblioteca. Cuando empezamos a seleccionar con ese comité cuáles eran los 10 libros que publicaríamos, que Daniela y Francisco estaban en ese comité, era evidente que necesitábamos las voces de los pueblos indígenas que habían hecho parte de la historia de la vorágine. Queríamos las mujeres, nos hacían falta, que Daniela es la editora del libro de las mujeres leyendo la vorágine. Una indígena, tenemos a Anastasia Kandre, que está ahí también,
en fin, terminó siendo una colección en donde creo que todos los que estábamos ahí sentados teníamos claro que la ruta era la de la reparación y que 100 años después queríamos ver cómo se había leído la obra en esos años y qué no habíamos leído de eso que había que leer sobre la obra en estos 100 años también. Entonces un poco eso se ve en esos dos ejercicios que son dos ejercicios de colecciones bibliográficas finalmente que se unieron a conmemoraciones. Daniela, tú mencionaste en tu respuesta pasada que la actividad del Carro y Cuervo estaba muy ligada a la de la Real Academia Española en el sentido de que se creía que había que limpiar, fijar y dar esplendor. Ese ideal evidentemente entró en crisis y hoy en día se posa la mirada sobre cosas diferentes. En el campo de la lengua han venido haciéndose muchas investigaciones sobre lo que se llaman las hablas de germanía, es decir, la forma de expresarse de los delincuentes o de grupos sociales que se consideran marginados. Un resultado de esto es el famoso parlache, que es la habla de germanía que empezó en las comunas de Medellín y casi que diría que ha permeado de manera poderosa la lengua general colombiana. ¿En qué están esos estudios hoy en día? ¿Qué es lo que le atrae al Carro y Cuervo sobre la lengua en este momento preciso? Nosotros hicimos muchos léxicos del Carro y Cuervo y diccionarios. Tenemos el diccionario de colombianismos, que es bien interesante y que yo creo que es el libro que la gente más adora en el Instituto Carro y Cuervo, pero también, por ejemplo, tenemos léxicos de alimentos en diferentes regiones del país y léxicos de la violencia en Colombia por décadas. Esos léxicos nos alimentan, digamos, nos ayudan a entender una historia política, económica, social a través de las disposiciones de las palabras que se utilizan en diferentes regiones del país. Pero ahora mismo realmente no estamos concentrados en volver a hacer volver a hacer léxicos que sean temáticos. Creo que estamos concentrados en otras cosas. Ya no estamos como revisitando el español de las diversas regiones y filtrándolo, por así decirlo, en un tema en específico. Yo creo que estamos intentando, lo que decía anteriormente, es ver cómo el Carro y Cuervo puede adentrarse en esas otras lenguas que son parte de la memoria colectiva, de la identidad nacional, y entender más bien qué hace, por ejemplo, las lenguas nativas en un dialecto con el español, en un movimiento dialéctico con el español, qué hacen las lenguas negras en ese mismo movimiento con el español, qué hace la lengua romaní. Nos interesa, por ejemplo, más entender cómo es el español, lenguas indígenas, lenguas afro han entrado en contacto, qué pasa cuando entran en contacto estas lenguas. Nos interesa también, por ejemplo, entender cómo se documentan las lenguas ahora, qué tecnologías se deben utilizar en el momento en que estamos entrando a documentar las lenguas nativas del país. Nos interesa, por ejemplo, también entender el lugar de la inteligencia artificial en la lingüística y en los procesos de estudio de estudios lingüísticos en Colombia. El programa de documentación es bien interesante porque los documentadores, que son todos de pueblos indígenas, se van con un computador, una grabadora. En esa grabadora van documentando la lengua y hay un programa que digamos que empieza con ellos a descifrar qué tipo de palabra es la que están tratando de documentar, si es un verbo, si es un adjetivo, si no es un adjetivo, etc. Entonces nos interesa también la tecnología alrededor de la documentación ahora mismo en el instituto. Nos interesa también pensarnos, volver a pensarnos dónde están las lenguas en el país. Han habido obviamente muchos desplazamientos de los pueblos por conflictos armados, por situaciones de disparidad económica, por deseos personales, etc. Y queremos entender cómo se reconfigura el mapa de lenguas nativas, del cual tenemos una última foto de los 90. O sea, llevamos 30 años sin que tengamos información sobre la reconfiguración de las lenguas del país. La información que estamos utilizando es una información muy vieja. Entonces también nos estamos tratando de volver más técnicos en esa parte y poder ser un centro que realmente aporte para entender en
en dónde está nuestro acervo lingüístico. Porque yo creo que en el pasado de repente los aportes podían ser un poquito más curados, menos técnicos, y yo creo que sí estamos intentando experimentar más y mejor con las diferentes lenguas del país, creo. Y yo también creo que ese sería como un contracanon de lo que había venido pasando en el Instituto Caricuer. Bueno, ustedes han visto que mientras conversaban ellos tres, han venido pasando toda una serie de imágenes. Son algunas de las que ustedes van a encontrar en la revista impresa. Tenemos 6 minutos corticos, así que me gustaría que cada uno muy brevemente nos contara algo que creo que es muy notorio en cuanto a cambio hacia el pasado. El uso intensivo de las redes sociales para divulgar lo que se atesora en las distintas instituciones. ¿Cómo perciben ustedes la reacción del público frente a eso? Creo que tiene que ver también con cierta forma de extensión de la cultura política que hemos vivido en la última década. Creo que después del estallido social hay unas nuevas ciudadanías que han surgido y que están demandando memoria. Ya no es tanto qué hace una institución para ampliar la memoria, sino también de qué forma la institución responde a las memorias que están siendo demandadas por la ciudadanía. Y en ese sentido, así como a veces nosotros insistíamos en la idea de reparar, también hemos procurado hacer énfasis desde el tiempo en que el exministro Juan David estaba en aquellas conversaciones que incomodan, en aquellas conversaciones incómodas, pendientes para la gente. Por ejemplo, un debate que hay ahora dentro de todo este conjunto de tendencias negacionistas es el lugar de Camilo. Ustedes tienen un artículo de Camilo Torres dentro de la revista Gaceta. Nosotros vamos a subir todo el acervo que le permitió a Camilo pasar de ser una persona formada en su lenguaje religioso a darle forma a esa raíz intelectual del amor eficaz. Es decir, cómo pasó de leer texto religioso a navegar por Falsborda y toda la comprensión de lo que era la desigualdad social y la violencia en Colombia. Entonces, creo que parte del esfuerzo, y aquí está Jorge Cote que se encarga de eso, nosotros intencionalmente hacemos ese ejercicio de incomodar, de poner conversaciones, de si dicen, Francisco, tú eres el brazo intelectual de Francia Márquez porque estás hablando constantemente del tema de reparación histórica. Ahí te va más, otra dosis más de reparación histórica. Y ya no vamos a cambiar únicamente los nombres de los fondos, sino que vamos a hablar de descripción reparativa. Y a los archivistas, en particular a algunos, les molesta. Entonces, conscientemente lo sé y conscientemente lo provoco, y en ese sentido, creo yo, buscamos conversaciones que incomodan a partir de conversaciones que han sido, a mi modo de ver, retrasadas, aplazadas en el país. Adriana, en tu caso, ¿cómo está funcionando eso en la biblioteca? Se fue el artífice de todo eso que estaba ahí sentado. En el caso de la biblioteca, yo le doy todo el mérito del trabajo de redes sociales al equipo de jóvenes con el que trabajo. Son jóvenes historiadores, son jóvenes periodistas, y bueno, los investigadores son de todas las disciplinas, desde científicos hasta de las humanidades, digamos. Y tomamos una decisión hace unos años que fue como abrir los canales digitales de la biblioteca para que ellos crearan contenidos y ellos fueran las voces, ¿sí? Y esto pues sí es una cosa en la que yo creo, y es que somos todos los que trabajamos ahí, los que constantemente movemos los proyectos y movemos los contenidos sobre los que pensamos. Entonces, si ustedes se fijan hoy en las publicaciones de las redes sociales de la biblioteca, están firmadas por esos investigadores que están metidos en los archivos y que conocen y que tienen obsesiones y que también cuando hay una conmemoración o hay un momento de contexto de cualquier lugar del mundo, no solamente de Colombia, ellos salen con una idea de decir, vea, aquí tenemos esto que nos permite hablar de esto. Entonces se animan y escriben y publican y se graban ellos mismos y son ellos mismos los que salen en los videos. Y yo creo que eso ha tenido un resultado sobre el que hemos venido aprendiendo
sobre la misma marcha, y es que hemos atraído un público joven muy interesante a la biblioteca, que no era el público natural de la biblioteca. La biblioteca la recibimos en este periodo de gobierno muy pospandémica, entonces había bajado el número de usuarios impresionante y felizmente tengo que decir que la estamos entregando con unos números muy impresionantes de visitantes y en redes con unos números también completamente distintos a los que la recibimos. Pero el mérito es de todos los que trabajan conmigo que proponen, escriben y que se apropiaron, digamos, de ese canal como un canal de todos. Entonces tenemos una cabeza que pues sí, que claro que edita y que corrige, pero que está también supremamente abierta a recibir lo que todos proponen. Entonces creo que sí, que claro que nos encantan las redes, que creemos en ellas y que nos han traído a muchos nuevos usuarios a la Biblioteca Nacional en estos años. Daniela, te tocó cerrar con broche de oro. Bueno, las redes del Instituto Cara y Cuervo tengo que decir que están muy influenciadas por las de la Biblioteca Nacional y su forma de insertarse en las redes. Por un lado, yo trabajé con Adriana 1 año y medio en la Biblioteca Nacional y aprendí mucho de cómo manejaba el equipo de comunicaciones, y también la líder del equipo de comunicaciones del instituto viene de la Biblioteca Nacional y de esa escuela. Sobre todo contarles que en nuestras redes van a poder ver muchísimas ofertas para la ciudadanía general gratuitas, por ejemplo, de diplomados, cursos, talleres, becas de maestrías en lingüística, estudios editoriales, escritura creativa, literatura y cultura, enseñanza del español como segunda lengua, que constantemente estamos volviendo a recordar para que los ciudadanos sepan que tienen algo que hacer con el Caro y Cuervo, que se pueden formar con nosotros, que tenemos las puertas abiertas y los brazos abiertos para que lleguen a la Casa de las Palabras.